estamos en Jonás, capítulo 3. Pero, antes de llegar al texto, me gustaría leer un texto complementario del Nuevo Testamento. Este es de 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, vamos a comenzar en 16 hasta capítulo 6, versículo 2. Y dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Hoy estamos en capítulo 3 del libro de Jonás. Antes de llegar al texto de hoy, me gustaría recordarnos de un detalle importante. Jesús creyó que la historia de Jonás era verdadera. Quiero destacar esto porque para muchos de nosotros la historia de Jonás ocupa la misma estante como la historia de los 3 chanchitos. No, es algo para niños, no es la verdad. Es cualquier historia que comienza con había una vez y termina con vivieron felizmente para siempre. Pensamos que Jonás está allá, pero no es así. La Biblia mencionó Jonás en el libro de 2 de Reyes también, y Jesús mismo basó un argumento en que los habitantes de Nínive que escuchen de Jonás era real. Vamos a Lucas 11. Es Lucas 11, 32. Jesús dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, lo que vamos a ver hoy. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces, en el juicio final, Blancanieves y los 3 chanchitos no van a condenarte. Son personajes fictiosos. Pero si no escuchas el mensaje de Jesús, los habitantes de Nínive, sí, te condenarán, porque son reales y la historia de su arrepentimiento es real también. Y si Jesús cree que es real, yo también, porque Él debe saberlo. ¿No? Si yo no creo la opinión de Jesús acerca de la Biblia, ¿cómo podría creer en la opinión de Jesús para ser mi Salvador? No tiene sentido. Hemos visto en capítulo 1, un profeta se rebeló contra Dios, huyendo de su responsabilidad en la dirección opuesta lo más lejos posible. Pero Dios, en vez de permitirle escapar, no es que no fueran otras opciones para enviar a Nínive. Dios decidió corregir a Jonás. Por eso envió una tormenta que atrapó a Jonás y la única solución fue tirarlo al mar. Allá un pez gigantísimo lo tragó. En medio de todo esto, ¿qué pasó con los marineros?
Dios utilizó la huida de Jonás para glorificarse con los marineros. Ellos comenzaron rogando a dioses falsos para salvación de la tormenta, pero terminaron sacrificando al Dios verdadero, a pesar del ejemplo malísimo de Jonás. Nota que en este contexto pagano de los marineros y de Nínive, una ciudad llena de idolatría, el libro de Jonás es muy claro en quién es Dios. Él es Yahweh o Jehová o el Señor, todo escrito en mayúsculas. Es su nombre, no es un título. Es el nombre de Dios, no solo un título para cualquier Dios. Es para identificar, este Dios es el Dios de salvación. Este Dios es el Dios verdadero, no un Dios genérico, Dios en general. Si tienes un amigo que cree en Dios, es importante clarificar a cuál Dios se refiere. Y si el Dios verdadero se glorificó a través de la huida de Jonás, ¿qué más podría recibir gloria de nuestra obediencia? El punto principal del capítulo 1 me parece fue que Jonás prefería morir que ir a Nínive, incluso para condenarla. Porque como vamos a ver en capítulo 4 el próximo domingo, él ya sabía que el resultado de su misión sería para el arrepentimiento y salvación de Nínive. Y Jonás prefería la muerte más que ver sus enemigos rescatados por Dios. Qué bueno que no seamos así, ¿no? Oh, ¿ustedes con Jonás? ¿Hay alguien que estás esperando ver en las llamas del infierno? ¿Prefieres morir que ver a tu enemigo salvado por Dios? Tal vez no somos tan diferentes que Jonás. Tal como él, nos gusta la misericordia de Dios para nosotros. El pez grande, un crucero magnífico, 5 estrellas. Pero la gracia de Dios para los demás puede ser muy difícil aceptar para nosotros. ¿Quién tú prefieres que muere sin haber tenido la oportunidad de recibir la salvación de Dios? Si eres así, necesitas regresar el próximo domingo. Lo siento. No, me gustaría robar la prédica del próximo domingo, pero no debo. Entonces, es para el próximo. Porque el problema de Jonás, y probablemente nosotros, es que no compartimos el corazón de Dios. En capítulo 2 escuchamos una oración de Jonás a Dios mientras que estuvo dentro del pez. Cuando Dios le salvó desde el mar, cuando él mereció solo castigo, lo que recibió fue misericordia y salvación. En capítulo 3 hoy, no escuchamos nada de esta misericordia, aunque justo lo experimentó en abundancia. En el pasaje de hoy, él es muy avaro y no quiere compartir con otros la abundancia de la misericordia de Dios que justo experimentó. Justo antes de capítulo 3, obviamente tenemos capítulo 2. Perdón. No soy una pulpa y a veces cosas no funcionan bien. Ok. Capítulo 2, 9 y 10. Pero yo, este es el fin de esta oración de Jonás. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Qué promesa de Jonás satisfació a Dios para mandar que el pez vomitara a Jonás en la playa? Me imagino, tuvo que ser, yo iré a Nínive como me ordenaste al principio. ¿No? Dios decidió no dejar escapar a Jonás. Lo pudiera haber hecho,
Él pudiera haber conseguido un otro profeta. Pero no, él insistió en usar a Jonás sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios decidió liderar con un profeta tan rebelde y terco. Vamos a ver esto muy pronto. Y también me gustaría enfocar en esta frase en 9 que dice, la salvación es del Señor. ¿Qué significa? Probablemente tiene varios sentidos. El Dios es el fuente de salvación. La salvación es de Él, no de Jonás ni de nosotros. La salvación es del Dios verdadero. No esperes nada de dioses falsos. La salvación es solo de Él, no por causa de Jonás. Nuestro Dios es el Dios de salvación. Es como su carácter. Veremos este sentido más en capítulo 4, donde Jonás culpó a Dios por su misericordia, por estar tan dispuesto a perdonar. Pero otra vez es para el próximo domingo. Con este contexto, leamos capítulo 3. Es muy corto. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbrense de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvense cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto es como el libro pudo haber comenzado. Los capítulos 1 y 2 fueron un desvío, donde comenzamos en el mismo lugar en capítulo 3. Mira, Jonás 1:1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir. Hemos regresado a la palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Pero esta vez, ¿qué resultados? Con un mensaje de 7 palabras, y en un día, Dios usó a Jonás para promulgar un cambio profundo en Nínive. Hubo un arrepentimiento desde el rey hasta el ganado de Nínive, mostrado por un ayuno completo, no comer ni beber nada y vestirse de cilicio. Otra vez, incluyendo los animales. Y si no sabes, cilicio es un tipo de tela muy rasgosa que era solo para luto. Hoy en día sería vestirse completamente de negro, sin adornos, muy solemnemente. Y hoy tengo varios puntos, observaciones de este pasaje. 1. Dios en su misericordia da segundas oportunidades. Otra vez, versículo 1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. La forma de esta segunda oportunidad para Jonás es la venida de la palabra del Señor otra vez.
En vez de dejar a Jonás en la playa o en Tarsis o donde comenzó la historia, Dios le ofreció una oportunidad más para obedecer. Jonás no mereció una segunda oportunidad, pero eso es lo que recibió del Señor. ¿Qué mandato o dirección de Dios tú has ignorado o rechazado o huido de? Si todavía puedes obedecer hoy, es una segunda oportunidad, no la pierdas. Jonás fue el primer misionero. Muchos años antes de Pablo, Jonás se fue a una otra nación para proclamar el mensaje de Dios. Puede ser que él es el misionero más exitoso en toda la historia de humanidad. En un día, con 7 palabras, él alcanzó toda una ciudad grande. Si yo solo necesitaba aprender 7 palabras de español para promocionar un gran avivamiento, y en medio de esto, él hizo todo con una actitud horrible, con malas ganas, esperando no ser entendido, murmurando su prédica de 7 palabras. Y ellas solo fueron un mensaje de destrucción. Literalmente, las 7 palabras son: dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Qué mensaje, no? En mi opinión, es una mala prédica. No hay dirección o esperanza para la gente. Pero Dios la usó. Yo sé que la actitud de Jonás no es obvia de capítulo 3, pero lo que veremos en capítulo 4 es claro que él no quiso ver este arrepentimiento masivo de todo Nínive. O puede ser que estas 7 palabras son exactamente lo que Dios dijo a Jonás predicar. No sabemos exactamente qué pasó aquí, porque en versículo 2, el mandato es: proclama en ella el mensaje que yo te daré. Entonces, una opción es que esto es el plan y palabras exactas de Dios, y él supo exactamente lo que los habitantes de Nínive necesitaran escuchar. O puede ser que Jonás hizo lo mínimo requerido y todavía Dios lo usó. Yo no sé. Esta prédica de Jonás todavía es relevante. Si no te has arrepentido de tus pecados, habrá un día. Puede ser más o menos que 40 días, pero habrá un día de juicio. ¿Estás preparado? O, más directo, sin haber renunciado a tu vida anterior y rogado a Cristo para salvarte, el juicio será perfecto, severo, instantáneo y final. Solo no sabemos exactamente cuánto. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Porque la posibilidad existe hoy. La salvación es del Señor, incluso de su propia ira justa. Pero mañana no es prometido. Si eliges postergar tu decisión, estás diciendo no hoy. Y mañana puede venir o no. Te ruego, sé reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesús. Si no sabes cómo, habla con unas de las personas con un chaleco rojo ahorita. Ir al baño para lo que sea y habla con uno de los mujeres ahora. Ellos no van a perdonarme por esta tarea, pero habla con ellos ahora, porque si no vas a regresar a tu cómoda insensibilidad durante el resto de la práctica. Es la verdad. El pueblo propio de Dios puede ser el obstáculo más grande. En el libro de Jonás, cada criatura obedece a Dios inmediatamente
excepto de Jonás, su propio profeta. Los marineros, la tormenta, el pez, los habitantes de Nínive, desde su rey hasta sus animales, todos obedecen a Dios. En capítulo 4 vamos a ver que la planta, el gusano y el viento también obedecen la voluntad de su creador y rey. Solo Jonás no. Jonás está trabajando con la ciudad más malvada de esta época, pero él debió haberse preguntado, ¿soy yo el malo aquí? Dios no necesita un avivamiento entre los paganos. Eso es tan de fácil que el cambio en Nínive. Dios quiere un cambio en nosotros. Sabemos que este es el punto del libro porque tenemos un capítulo 4. Si el cambio de Nínive fuera el punto principal del libro, capítulo 3 debió haber terminado con ellos vivieron felizmente para siempre. Fin. Pero no es así, porque Jonás y el cambio que Dios quiere en su corazón no se ha resuelto. Entonces, debemos preocuparnos de nosotros mismos o que Dios quiere obrar más en nosotros que a través de nosotros. Nuestra falta de santidad, de verdad imitando a Dios en acciones y actitudes, debe ser más preocupante para nosotros que los gays o guerras o personas equivocadas en línea o lo que sea allí. Ellos solo son una distracción que nos permite sentirnos superiores y quedarnos con nuestro pecado. Necesitamos el cambio aquí mismo. Dios pudo haber permitido a Jonás quedarse en Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero en su misericordia no lo hizo. Esta historia trata de la obra de Dios en sus siervos más que la obra de Dios a través de sus siervos. Hay 4 capítulos en el libro de Jonás. Y solo capítulo 3 es acerca de su ministerio. Capítulo 1, 2 y 4, los otros 3 capítulos son acerca de su propia relación con Dios. Examinémonos. ¿Cómo puedes ver la obra de Dios en tu vida? ¿Cómo estás ignorando lo que Él quiere hacer en ti? ¿Dónde está la convicción de Dios en tu vida? Existe la gran tentación confundir los resultados de mi ministerio con la aprobación de Dios. Si el ministerio está dando fruto, debe significar que estoy bien con Dios. Pero capítulo 3 y 4 de Jonás muestran que no es así. Jonás no está bien con Dios para nada, pero Dios está produciendo resultados grandes a través del ministerio de Jonás. Los resultados no comprueban la aprobación de Dios. Tengo que reconocer mi necesidad de misericordia, arrepentimiento y transformación. Tengo que mirarme a mí mismo y cómo estoy y no distraerme con los resultados del ministerio. Intentamos intercambiar los resultados de Dios en las vidas de otros por los resultados de Dios en nuestras propias vidas. Estoy convencido que el límite, si hay límites en los planes de Dios, porque Él es todopoderoso, pero si hay límites, el límite es nosotros. Somos el límite en los planes de Dios. La capacidad de la iglesia evangélica de Loja es lo que impide el alcance de otros. La razón por qué no hay muchos más hermanos aquí es por causa de nosotros, no los corazones duros de ellos. Mira lo que pasó en Nínive. Dios pudo alcanzar a todos de inmediato si quisiera. Yo pienso que si Dios enviara una ola de nuevos creyentes, no pudiéramos discipularles ni enseñarles suficientemente. El primer paso es un avivamiento en las iglesias de Loja. Y después seremos capaces de discipular a la madurez
los que Dios enviará. El cambio comienzo aquí, hoy, conmigo, no con otros, conmigo mismo. Como vamos a ver en capítulo 4, yo necesito tener un corazón más alineado con el de Dios. ¿Qué necesitas tú? Si los paganos de Nínive pudieran arrepentirse por unas palabras de Jonás, ¿qué medidas tienes que tomar tú debido a que has escuchado la palabra de Dios? No tenemos miedo de proclamar la condenación justa de Dios. Es esencial que todo el mundo escuche sobre el infierno. Por supuesto, es incómodo, no de moda y controversial. Pero según nuestro pasaje hoy, el castigo del pecado y la ira de Dios nos lleva a las buenas noticias. Jonás declaró solo condenación de Nínive, pero incluso la declaración fue un acto de misericordia. Ellos no merecieron una advertencia antes de la llegada de justicia, pero Dios se lo envió, porque como Jonás asumió, el mensaje de destrucción fue para impulsarles a arrepentirse y Dios sería misericordioso. El mensaje de condenación en sí fue una oportunidad más para advertir esta sentencia. Versículo 10 de Jonás 3 dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El mensaje de condenación de Jonás resultó en el arrepentimiento de la ciudad de sus malos caminos y el arrepentimiento de Dios del castigo prometido. Es un pasaje lleno de arrepentimiento. Jonás arrepintió y fue a Nínive, la ciudad arrepintió y Dios arrepintió del castigo. Noten que el arrepentimiento de Nínive no quedó solo en palabras. Fue un cambio de acciones y patrones de vida. El arrepentimiento es un cambio de mente, dándome cuenta que produce acciones distintas. Es la mala noticia de nuestra condición, nuestro pecado y castigo pendiente que hace brillar las buenas nuevas de Jesús. Su rescate, pagando por nuestros pecados, sufriendo el castigo que merecemos y dándonos su gloriosa herencia para siempre con Dios. Un Salvador solo es llamativo si entiendes tu necesidad. Si estás nadando, un salvavidas es innecesario. Pero si sabes que estás al punto de ahogarse, el salvavidas es sumamente importante. De repente. Declaramos el castigo de Dios para que ellos escuchen las buenas nuevas de Jesús con orejas atentas. Dios está obrando. En nuestra historia hoy, Jesús está empujando con malas ganas una puerta abierta. Es decir, Dios ya había preparado la población de Nínive para recibir y creer el mensaje de Jonás. No sabemos exactamente cómo, pero es muy claro del texto que la respuesta a su mensaje fue completamente inesperada según el trabajo que él hizo. Los ciudadanos comenzaron a arrepentirse desde el primer día, mientras que leemos en versículo 3 que se toma 3 días para visitar toda la ciudad. Pero en el primer día se pusieron a arrepentir. Noten la orden también. El rey solo está mandando lo que la gente ya está haciendo, ayunando y vestiéndose de cilicio. No es que el rey promulgó este cambio drástico. De él fue solo una reacción a lo que estaba sucediendo. Mira la profundidad del cambio. Hasta los animales está ayunando y vestido de cilicio. Eso es como un perrito con un saco de negro para un velorio. Probablemente es entendido ser chistoso, pero al mismo tiempo expresa que
ellos están haciendo todo lo posible para mostrar su culpabilidad y que sientan vergüenza. Una reacción así, solo de 7 palabras. Dios debió haberles preparado. Jonás nunca mencionó su mal camino ni su violencia, a mínimo de lo que está recordado en el libro, pero ya sabían. Vean versículo 8, este es de la proclamación del rey, dice: cúbrense de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Dios lo había convencido de sus pecados. Aunque hay toda la dureza del corazón en el mundo, ahí Dios está obrando. Obrando de antemano, inesperado, sin oraciones, invisiblemente, con todo listo, solo esperando la chispa para encender todo. Debemos orar que Dios obre. Y debemos ir con esperanza porque creemos que Dios ya estaba obrando entre ellos. Vemos una demostración de esto en la historia de Jacob y Esaú. Está en Génesis 33. Jacob huyó de su hermano hace 20 años por causa de sus amenazas contra su vida. Bueno, desde la perspectiva de Esaú, Jacob lo empezó cuando robó a Esaú de sus derechos y la bendición y todo. Pero ahora, 20 años después, Jacob está regresando de su escondite y él escucha que Esaú está yendo para encontrarse con una fuerza de 400 hombres. Qué bueno. En el transcurso de 20 años, mi hermano que quería matarme ha conseguido su propio ejército. Pobre de mí. Pero cuando Esaú llegó cerca a Jacob, él corrió hacia Jacob, lo abrazó y lo besó llorando. No escuchamos exactamente lo que Dios hizo, pero algo cambió en el corazón de Esaú. Lo mismo pasó en Jonás capítulo 3. No sabemos exactamente lo que Dios hizo para prepararles, pero Él estaba obrando. Podemos confiar que Él sigue obrando en maneras imperceptibles a nosotros hoy en día. Y que puede resultar en un avivamiento tan fácil de nuestra perspectiva, tal como el de Jonás. Dios no necesita siervos perfectos para lograr su plan. Este fue un otro buen punto para decir amén. Dios no necesita siervos perfectos para lograr su plan. Si nuestro Dios pudo usar Jonás y sus 7 palabras para provocar este cambio radical en Nínive, Él podría usar a nosotros. Nos quito las excusas. Pero es que Jonás fue un profeta y yo no. Cierto, pero él fue un profeta rebelde. Dios puede usar a ti. Y si sientes una falta de preparación o no capacitado, al mínimo espero que puedas traer una actitud superior que la de Jonás. Mira lo que dice versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿A quién creyeron ellos? A Dios. El siervo no importa tanto porque solo hacemos la conexión. La persona con quien tiene que tratar es Dios mismo. Eso es porque la obra de Dios no depende en la calidad de su siervo. Él puede usar un burro o un incrédulo como evangelista. Hay un dicho que un mal trabajador siempre culpa sus herramientas. Es que necesitaba algo mejor para hacer el trabajo bien. Pero con Dios, cualquier herramienta, como nosotros, servirá. Dios puede, y estoy convencido que Dios quiere usarte.
para dispersar el conocimiento de su misericordia hacia los malvados. Significará que tienes que mencionar el castigo venidero, pero también que no importa qué alto es la montaña de nuestras transgresiones, la ola de su gracia es más alta. Este es mi parafrase de Romanos 5:20, que dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso lo llamamos buena noticia. Así es. Y si Dios pudo usar un profeta rebelde con malas ganas para cambiar una ciudad malísima y grande, ¿qué podría hacer contigo? Espera, estoy aquí en la iglesia en una mañana cuando yo podría estar todavía en mi cama. Ya hice más que lo suficiente. Y voy a dar algo en la ofrenda. Dios no puede exigir más de mí. De hecho, probablemente después del servicio, Dios me debe uno, ¿no? No funciona así. Dios tiene expectativas más altas para ti y para mí. Si eres un creyente, les debes todo lo que puedas y tengas. Y si no eres un creyente, estás afrontado por el mensaje de condenación. El plan de Dios es que tú sirves a Él. Sea en tu negocio o como profeta, como Jonás, completamente para Dios, en cualquier área. Este es Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 1 hora cada semana, o para ser más honestos, 1 hora de vez en cuando en la iglesia, no es la vida cristiana. Dios quiere todo de ti y de mí y tiene planes para usarte. ¿A quién conoces en tu vida que necesita escuchar del castigo inminente y la oferta de perdón? ¿Qué vecino? ¿Qué familiar? O tal vez, ¿quién es la persona más podrida que conoces? La persona que no podrías imaginar siguiendo a Cristo. Si Dios te mandara a esa persona, estuvieras en las chanclas de Jonás. No voy a decir que tienes que hablar con esa persona, yo no sé. Puede ser que Dios va a impresionarte, que sí, debes hacerlo. Y no es que si tú no le acercas con el mensaje de Dios, no hay esperanza para esa persona. Dios podría sacar otro anunciador. Pero, como con Jonás, Él tiene planes para obrar en tu vida, más que usarte a ti en las vidas de otros. Dios pudo haber abandonado a Jonás en Tarsis, pero quería obrar en él. De igual manera, Dios quiere que tú obedezcas, no porque necesita tu ayuda, pero más bien Dios quiere transformar tu vida a través de tu obediencia y servicio. Si rechazamos la invitación, en realidad el mandato de Dios, estamos estorbando no su obra en otros, más su obra en nosotros mismos. Este pasaje es acerca del arrepentimiento y segundas oportunidades. Para los malvados, para profetas rebeldes, para nosotros, quien hemos ignorado lo que Dios está diciendo a nosotros. Segundas oportunidades saliendo de declaraciones del castigo y condenación. Y cualquier tipo de arrepentimiento verdadero nos lleva a obedecer y servir a Dios. Pónganse de pie conmigo y oremos.